Amén, amén, amén. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga y a ustedes que se están uniendo a nosotros. Desde donde quiera que usted se encuentre, le enviamos bendición y esperamos que Dios conteste todas sus oraciones, que sus sueños sean realizados y que la gloria de Dios resplandezca sobre usted hoy más que nunca. Vamos inmediatamente a la palabra de Dios y hoy yo quiero hablar sobre autoridad espiritual, restaurando autoridad espiritual. Estadísticas, ahora más del 50% de las personas que van a la iglesia no creen que la Biblia contiene todas las respuestas. Y en nuestro mundo, para aquellos de nosotros que hemos estudiado la Biblia, nosotros creemos que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, contiene todo lo que necesitamos para la vida cristiana y la conducta. Y por supuesto, también para la obra del ministerio. Así que vayamos inmediatamente orando que el Espíritu Santo toque sus vidas, que esta sea una impartición edificante, que también usted sea inspirado o inspirada a hacer lo que Dios quiere que usted haga en esta tierra y a ser testigos de Cristo para hacer las cosas mejor, con la sabiduría de Dios. Amén. Espíritu Santo, sé nuestro maestro. Quiero que vayamos todos, ustedes y ustedes vayan conmigo a varias escrituras de la palabra de Dios para introducir este poderoso y vital mensaje. Mateo 4:4. El Señor, ustedes saben la historia, estaba siendo tentado por el enemigo y en una de esas interacciones el Señor les contestó de esta manera. Pero él respondiendo dijo, escrito está. Señores, inmediatamente Dios nos da un norte. Lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad absoluta, es verdad vital de la que no podemos desprendernos. Escrito está. Esto establece que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es necesidad humana. Escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda, diga conmigo, de toda palabra que sale de mi boca, de la boca del mundo, de los gobiernos, no, de la boca de Dios. Escrito está. Las escrituras, por lo tanto, son importantes y como menciona aquí, no podemos simplemente subsistir de la sabiduría humana, de lo que producimos, de lo que comemos, de lo que queremos, de lo que podemos hacer. Yo digo que la vida cristiana es 50% el pan natural, 50% el pan espiritual. Pero en verdad es el pan espiritual de Dios, la palabra de Dios, lo que determina todo. Entonces, el 100% de la palabra es necesario. Pero me gusta que Jesús nos indica que lo que está escrito es la verdad de Dios, es importante. Juan 6:63, el Señor también dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Lo que nosotros producimos no es lo que da vida. La palabra que yo les he hablado, dijo el Señor, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. No solamente entonces en Mateo 4:4 el Señor nos dice, el hombre, especialmente los cristianos, no podemos estar continuando en este mundo sin conocer lo que está escrito. Escrito está. De la boca de Dios salen las palabras que son el sustento vital de vida del hombre. Y Jesús dice mis palabras, ¿por qué? Porque son espíritu y son vida. Especificando cuál es el objetivo de lo que está escrito, es traer vida a nuestras vidas. Marcos 4:15 también el Señor habla de lo que es la primera cosa que Satanás está buscando hacer en la vida de los hombres. Y estos están junto al camino, dice el Señor, donde se siembra la palabra se siembra. Son aquellos que en cuanto la oyen, al instante, óigame bien, al instante, si alguien quiere saber cuál es la primera y primaria vital obra del diablo, es esta. Al instante, el motivo, el objetivo, la razón de vivir de Satanás es esta: hacer que la palabra que escuchamos sea robada, porque dice, y al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Satanás, inmediatamente usted escuche este mensaje, va a querer robarle la palabra.
Repito de nuevo, Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4:15 dice, y estos están junto al camino, donde se siembra la palabra, los que están en la iglesia, los que están en la internet, los que están escuchando la palabra de Dios. Son los que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¡Wow! Cuando hablamos entonces de que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿qué es lo que está tratando de devorar? La palabra de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pedro habla de esta obra del diablo, buscando a quien devorar, en 1 Pedro 5, capítulo 8. Podemos decir entonces que un cristiano lleno de la palabra, que no deja que el diablo se la robe, y vamos a hablar de esto, nunca puede ser devorado. No solamente no puede ser devorado por el diablo, sino por las circunstancias. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, escuche bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Jesucristo personalmente va a decir, mira cómo es este. Le compararé a un hombre prudente. Eso quiere decir que al escuchar las palabras de Jesús, Jesús está presente para hacer esa comparación. La palabra de Dios atrae, por lo tanto, la presencia de Jesús a nuestras vidas. Dice, yo mismo le compararé a un hombre prudente o una mujer prudente, un ser humano prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, esto nos dice dos cosas. Que el ser humano, el cristiano, va a ser atacado por circunstancias y por el diablo mismo. El diablo va a venir para que se robe la palabra que está en nuestros corazones, que ha sido sembrada. Y entonces las circunstancias van a venir para destruir lo que hemos querido edificar en nuestras vidas, con nuestras familias, nuestros sueños, nuestros trabajos. Escúcheme bien lo que Jesús está diciendo. Va a venir lluvia, ríos, vientos y golpes en esta vida. Y además de eso, el diablo va a venir. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, ni el diablo ni las circunstancias van a poder tumbarnos. Así que yo quiero entonces en los próximos minutos, hablando de cómo restaurar la autoridad espiritual, estamos hablando de restaurar la autoridad espiritual por medio de la palabra, porque la palabra establece nuestra autoridad sobre el diablo y sobre los desafíos de esta vida. Recuerde lo que Jesús dijo, el diablo va a venir, la va a tratar de robar, pero si la tengo y no dejo que me la robe, el diablo no me va a poder destruir, ni me va a poder robar. Y si la tengo, la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra, entonces yo voy a tener las herramientas para que cuando vengan las lluvias y los ríos y los golpes de esta vida, mi casa, mi vida no se caiga. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, todos vayan a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 1, hay una escritura muy vital para este propósito. Restaurando la autoridad espiritual sobre el diablo y sobre las circunstancias por medio de lo que está escrito. Jesucristo mismo venció al diablo diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y hoy no tenemos respuestas, muchos, a las cosas que nos están aconteciendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? Y por lo tanto es importante que podamos tener la herramienta de la palabra de Dios en nuestras vidas. En Mateo capítulo 4 Jesús está lanzándose hacia las multitudes para sanarlos, libertarlos, liberarlos como parte de su ministerio de salvación, de redención. Pero en el capítulo 5 hay una dinámica muy importante. En el capítulo 5 de Mateo al 7 es el famoso Sermón del Monte. Pero yo quiero que usted y yo vayamos a esta escritura hablando de restauración de autoridad espiritual. Escúcheme bien todos. Si usted no conoce lo que está escrito, usted no tiene autoridad contra el diablo, ni tampoco va a poder pasar las circunstancias a través de ellas como Dios quiere. Y puede experimentar gran pérdida. Uno es que el diablo robe la palabra, que esa es una pérdida catastrófica.
pero otra es que vengan circunstancias que nos destruyan y perdamos cosas que no debemos perder si simplemente sabemos lo que está escrito. Y en Mateo 5:1 los discípulos demostraron que ellos sabían muy bien qué era más importante con respecto a sus vidas y sus relaciones con Dios. Viendo la multitud, Jesús vio qué multitud, la multitud que le siguió, pos su manifestación milagrosa en el capítulo 4 y anterior. Jesús comienza su ministerio, se está haciendo famoso, la gente lo está siguiendo. Y en el capítulo 5 Jesús, en vez de irse a la multitud de nuevo, dice que subió al monte. La vio la multitud, tremenda multitud lo estaba siguiendo por sus milagros y su provisión sobrenatural. Pero entonces, en vez de ir a la multitud de nuevo, Jesús no va a la multitud hasta el capítulo 8. La multitud en el capítulo 4, multitud en el capítulo 8, pero en el capítulo 5 al 7, Jesús subió al monte y la multitud no lo siguió, la multitud se quedó abajo, porque el capítulo 8 dice que Jesús volvió a la multitud que lo estaba esperando y solamente sus discípulos subieron con él. Voy a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y este es el escenario, esta es la escena vital de la vida cristiana. Los discípulos no se quedaron con la multitud, entendieron que tener un rabino, especialmente un rabino como Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías, llama a la acción vital de poner como prioridad sus palabras sobre sus milagros y sus manifestaciones. Sus palabras sobre el que Él satisfaga nuestras necesidades. De hecho, cuando Dios satisface nuestras necesidades y nos suple nuestras necesidades, ese no es el destino, es una invitación a ir a los pies de Jesús a recibir autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual está en lo que está escrito, no en lo que está manifestado. Entonces, los discípulos entendieron que para tener autoridad espiritual necesitaban ser vestidos, impartidos e investidos, no de los milagros que habían visto, sino de la palabra del milagroso. La palabra del Señor de los milagros. Y entonces dice, vinieron a él sus discípulos, y cuando vinieron a él, Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Yo sé que los discípulos tenían gran necesidad en sus vidas también. De hecho, Jesús se dirige a sus necesidades en Mateo capítulo 6. Pero la prioridad del cristiano no son las necesidades suplidas, sino la palabra escrita. Dice, y les enseñaba, abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién? ¿A la multitud? No, a los discípulos, porque las multitudes somos los que de manera correcta venimos y adoramos, estamos en su presencia, levantamos nuestras manos, cantamos, hacemos la obra y nos juntamos. Pero los discípulos son los que pagan el precio de subir, de tomar el tiempo, de tomar tiempo para pasar tiempo con el Señor y su palabra. La multitud no subió, subieron los discípulos y a ellos el Señor les enseñó, no les predicó, les enseñó. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿de quiénes? De los pobres en espíritu. De ellos, ¿de quiénes? De los pobres en espíritu. Es el reino de los cielos. La autoridad de Dios le pertenece al pobre en espíritu. ¿Qué significa entonces ser pobre en espíritu? ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje que estamos tratando de presentar? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Volvamos de nuevo al principio. La multitud se queda en el atrio. Solamente los discípulos pagan el precio de subir. Es un llamado a una vida más sacrificial. El buscar la autoridad espiritual, la palabra de Dios, requiere tiempo y sacrificio. Pero la pérdida de no hacer ese tiempo, tomar ese tiempo y de hacer ese sacrificio, es que el diablo la roba y las circunstancias
nos controlan y las emociones nos controlan. Entonces Jesús les dice, los que vienen donde mí, los que sacan tiempo para escuchar mi palabra, que son espíritu y son vida, y que pueden destruir las obras del diablo y mantener tu vida edificada sobre la roca, los que hacen eso necesitan saber que esos son los pobres en espíritu. Señores, ser pobre en espíritu en contexto aquí es esto. En el momento en que el discípulo, el Hijo de Dios, toma tiempo para buscar a Jesús y su palabra, en ese preciso momento esa persona es pobre en espíritu porque se está despojando de todo lo demás para darle prioridad primordial, vital a la palabra de Dios. Bueno, veamos entonces un versículo donde esto es muy claro. En Isaías 66:2 estoy diciendo que el reino de los cielos, la autoridad del cielo, autoridad espiritual, pertenece al que toma tiempo para ir a escuchar las palabras del Señor. Isaías 66:2 dice, porque todas estas cosas las hizo mi mano, Dios hablando, escuchen bien. Dios hablando dice, todas estas cosas, la creación, todo las hizo mis manos, hasta todo. Y todas esas cosas han sido, dice el Señor. Pero a este hombre, a este ser humano, a este ser, yo miraré. En otras palabras, nada que haga el hombre a mí me impresiona, dice el Señor. Pero me impresiona un hombre que hace esto. El que es pobre y de espíritu contrito, que tiembla a mi palabra. Paralelismo hebreo me indica que la primera línea, el que es pobre y de espíritu contrito, es igual al hombre que tiembla a mi palabra. Paralelismo hebreo, estas son reglas del lenguaje bíblico. Eso quiere decir que ser pobre y contrito de espíritu es lo mismo que ser una persona que tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene temor, hablamos del temor. Que entiende que la palabra es el temor de Dios, que la palabra es la fuente de la sabiduría divina, el que entiende que nada es más importante que estar lleno de la palabra de Dios para que el diablo no nos destruya, para que las circunstancias y las aflicciones y los desafíos de esta vida, las pérdidas y los traumas no nos destruyan. Necesitamos ser gente de espíritu contrito. Una persona de espíritu contrito no es que está triste, que se humilla. Una persona de espíritu contrito es una persona que atiende como primordial actividad a Dios y a su palabra. Es una persona hambrienta de su palabra. Y los discípulos demostraron esto cuando subieron al monte en vez de quedarse con la multitud. Fueron a escuchar su palabra y el Señor les dijo, ustedes son los pobres en espíritu. Más adelante les dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Usted no puede ser sal ni luz en esta tierra, ni para usted mismo, ni para su casa, ni para su trabajo, ni en su sociedad, ni en su comunidad, ni su iglesia local, si no es una persona de la palabra. Y la palabra es lo que hace que usted sea sal y luz. El Señor comenzó y los discípulos con una acción. Nada de lo que se dice en Mateo capítulo 5 al 7 aplica a nadie que no haga lo que los discípulos hicieron en el versículo 1. Subieron al monte con él, se sentaron con él y escucharon mientras él abría su boca y les hablaba. Entonces, vamos a ir con este mensaje llevándolo a un periodo final. Yo me muevo a la palabra. Esto es así como escuche bien con su espíritu ahora. Yo me muevo a la palabra. Yo me muevo a la palabra. Es mi responsabilidad. Ya yo sé dónde está lo que está escrito. Los discípulos tuvieron que decidir por sí mismos subir a donde estaba Jesús. Jesús entonces, por lo tanto, viene y nos toca, nos da sus milagros, nos suple las necesidades todos los días, pero esos son los toques del Señor. El Señor quería que la multitud subiera, pero la multitud no subió. Porque la multitud lo que quería eran los milagros. Y no entendieron que los milagros de Jesús en el capítulo 4 de Mateo eran una invitación del Señor al pueblo a subir al monte a escuchar su palabra.
Pero hoy día muchos cristianos nos quedamos en el servicio de adoración y en el mensaje del predicador y después nos vamos y nunca entendemos que el momento de la presencia de Dios en una iglesia, en un servicio, en un mensaje, la internet, es el principio, es un toque, una invitación. El Señor nos toca, nos dice aquí estoy, sentimos su presencia y luego se va a un lugar más alto esperando que lo sigamos para escuchar su palabra. Entonces mi responsabilidad para restaurar la autoridad espiritual contra el diablo y las circunstancias de esta vida es esta. Yo sé dónde está la palabra. Ahora yo me muevo a la palabra. Yo me muevo a la palabra. Tengo que subir, tengo que tomar tiempo. Va a ser un sacrificio. Me va a costar. Yo me muevo a la palabra. Y la palabra me mueve a Dios. Y Dios me mueve a mi destino con autoridad espiritual. Y en el camino de ese mover de Dios, luego que yo me moví a la palabra me mueve a Dios, Dios me mueve a mi destino, me da autoridad espiritual para emprender y atravesar las circunstancias y los ataques del enemigo. En el camino, mi caminar con la palabra hace que otros sean movidos por medio de mí a la palabra. Aleluya. Escúcheme bien. Usted se mueve a la palabra lo mueve a Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Dios lo mueve con autoridad a su destino y en el camino usted mueve a otros a la palabra para que ellos también la encuentren y se muevan a ella. Dios los mueve a ellos a su destino y que ellos también ayuden a otros a alcanzar la misma bendición. En la palabra de Dios se hace visible el Cristo invisible. No podemos tener un encuentro palpable, tangible, dinámico y funcional, concreto con Dios sin su palabra. La palabra, por lo tanto, cuando yo me muevo a la palabra, Dios me mueve. La palabra me mueve a Dios y Dios me mueve a mi destino en ese proceso en el que también yo estoy influenciando a otros con la palabra que ya está en mí. En ese proceso, lo que yo estoy teniendo es un encuentro palpable e innegable con el Cristo que sin la palabra no es posible divisar. La palabra me trae una revelación de Jesús. Aleluya. ¿Te gustaría eso? Y a ti. A ustedes. En la palabra yo veo al Cristo invisible. En la palabra yo escucho la voz de Dios que no escucho en ninguna otra circunstancia. La gente se pregunta por qué Dios no me habla. Bueno, porque no estás escuchando su palabra. En la palabra veo al Cristo invisible. En la palabra escucho su voz y al escuchar su voz, Dios escucha mi voz. Porque cuando yo estoy en la palabra, estoy hablando con Dios. ¿Sabían ustedes? Mi corazón está buscando. Ustedes escudriñan las escrituras. Y en ellas se encuentra la vida eterna. El Señor dice, los que creen en Cristo. Los que saben que la palabra da testimonio de Él. En el proceso de recibir autoridad espiritual, esta viene porque estoy teniendo un encuentro con el Cristo invisible y ahora comienzo a escuchar su voz y Dios comienza a escuchar la mía. La palabra crea la oración que Dios quiere que yo haga. La clase de búsqueda de Dios que Dios siempre va a contestar. La palabra me mueve a la oración. Por eso, cuando yo me muevo a la palabra, tengo un encuentro con Dios. En el encuentro con Dios, escucho su voz y al escuchar su voz mueve mi voz a emitir la oración que Dios contesta, de la que el apóstol Juan habla. Y si sabemos que Él nos escucha, porque oramos de acuerdo a su voluntad. La palabra, por lo tanto, crea en mí la oración que el Espíritu Santo puede llevar delante del Señor. Aleluya. En la palabra veo a Cristo. Al ver a Cristo, escucho su voz. Al escuchar su voz, Dios escucha mi voz. Por medio de la palabra, Dios establece verdad en nosotros. La establece, la construye en nosotros, verdad.
y nos hace palabra de Dios viviente. Escúcheme bien, el Nuevo Testamento no es nada más y nada menos que la gente que nos lo da estaban tan inmersos en Dios que luego la palabra de ellos se convirtió en palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios toma mi palabra, entonces Dios usa mi palabra como su palabra, porque entonces yo comienzo a ser una palabra andante. Hablo de la palabra, hablo verdad espiritual, ni siquiera tengo que citar los textos bíblicos. Cuando me expreso, la gente percibe, este hombre está hablando sabiduría divina, esta mujer está hablando sabiduría divina. La palabra de Dios entonces hace mi palabra su palabra. Cuando estoy inmerso en las palabras del Señor, en lo que está escrito. Entonces, la palabra de Dios desarrolla tu caminar y tu caminar con Dios, y hace que tu caminar ayude el caminar de otros que necesitan el camino del Señor. Voy a repetir eso. La palabra de Dios desarrolla mi caminar y tu caminar, y hace que nuestro caminar se convierta en uno que ayuda a otros a desarrollar el caminar de ellos con Dios. Aleluya. La palabra de Dios entonces establece mi vida en este mundo como autoridad sobre el diablo en el nombre de Jesús. Y establece mi vida y tu vida en este mundo como autoridad en nuestro caminar diario y en todo lo que hacemos, para que obtengamos la prosperidad y la provisión que no puede ser interrumpida por los desafíos que nos enfrentan y las tormentas. Y logra la palabra llevarme a mi destino. Cuando yo muera voy a morir porque ya completé la obra que el Señor quería que yo completara. Sí, en todo hago lo que Cristo hizo al principio cuando comenzamos este mensaje. Siempre tenemos la capacidad de decir, enfrente de todas las circunstancias y el diablo mismo, escrito está, escrito está, escrito está. Aleluya. Voy a concluir con estos versículos y voy a orar. Segunda de Pedro 1:10. Por lo tanto, este es el llamado. Procurad con firmeza, dice el apóstol Pedro. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas nunca caeréis jamás. ¿Cómo yo hago firme mi vocación y elección? Yo creo que aquí habla de dos cosas. Mi vocación y elección. Mi vocación es el ministerio, es Dios usándome a mí enfocado en otros. Mi elección es Dios usándome a mí o llenándome a mí, enfocado en mí. Es mi vida cotidiana, mi vida personal. Procura ser firme tu vida personal en Dios, pero no lo puedes hacer sin la palabra. Y también procura ser firme tu vocación para que la palabra te ayude a ser un testigo a otros. Tu salvación personal tiene que ver con tu vida y el éxito en la vida. Jesús está enfocado en ti. Tu vocación se trata de los demás y del éxito de Dios en sus vidas a través de ti. Jesús está enfocado en ellos a través de ti para desarrollar el caminar de sus vidas. Segunda de Timoteo 1:8 dice, Segunda de Timoteo 1:8 dice, no te avergüences pues del testimonio de nuestro Señor, de su palabra, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamado santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Participa, no te avergüences, paga el precio de ser una persona llena de la palabra de Dios, y la palabra de Dios te va a mover al evangelio. Señores, la gente pregunta quizás por qué no se evangelizan o por qué una persona no evangeliza. El evangelismo es un fruto de la consistencia en la presencia y en la palabra de Jesús.
Nadie que pasa tiempo y se llena de la palabra, es imposible que una mujer, que un hombre pase tiempo en la palabra y no sea un emisario, perdón, un emisario llevado por la palabra misma a ser una persona que ayuda a otros a conocer a Dios. El evangelismo es un fruto, señores, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que Timoteo nos dice, procura con diligencia, por lo tanto, presentarte a Dios aprobado, aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe cómo utilizar bien, correctamente, la palabra de verdad. Comenzamos este mensaje con el tema restaurando autoridad espiritual por medio de la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está. Que Dios nos permita a nosotros en este tiempo para poder resistir las obras del diablo y para poder atravesar el tiempo con el éxito que Dios quiere que tengamos, de acuerdo a nuestro llamado, al llamado de cada uno, personal y como hijos de Dios en el cuerpo de Cristo. Que Dios nos permita que seamos personas que podamos decir ante Satanás y ante las circunstancias y los ríos y los golpes, escrito está, escrito está, escrito está. Padre, que este mensaje haya tocado el corazón y haya servido de inspiración a alguien a tomar las escrituras y a nunca más dejarlas ir. A no rezagarnos y vivir las circunstancias tratando de ver cómo maniobrarlas con la sabiduría de este mundo, sino que podamos saber inmediatamente se presenta algo que dice tu palabra. Y que esa palabra sea la que nos lleve a través de esas circunstancias. Decisiones que tenemos que tomar en este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Visite mi sitio web, ustedes que están en línea, pastororlando.org. Ahí hay mensajes, hay podcasts y hay recursos que usted puede utilizar para crecer espiritualmente. De parte de mi esposa, la pastora Mireya, toda mi familia, le bendecimos y esperamos que usted pase una semana llena de la palabra de Dios. Amén, amén, amén.